queremos acercar al Antiguo Testamento, a los libros de antes de Cristo y ver dónde está esa sombra de Cristo. Amén. Y hoy estaba previsto a las 7, pero al repasar, un segundito que comparto esto. Mm, Aquí, y ahí está compartiendo. Vale. Ya listo, bueno, saludar a todos los que estáis en línea, no somos muchos, luego se irán viniendo. Liz, bendiciones, Patricia, Rose, operario de Cristo, te echamos de menos ayer, amigo. Camilo y Arturo, somos poquitos, estamos en intimidad, bueno, ahí. Y digo que tenía previsto capítulo por capítulo 7, pero a ver el 7 me he dado cuenta de que el 7, el 8, el 9 y el 10 tiene que ver todo con la misma historia, una historia bastante larga, ¿verdad? Que no sé si vamos a leer, porque son muchos, muchos, nos tiraríamos la hora leyéndolo, ¿verdad? Que es la historia de Noé. Como lo que estamos buscando es a Cristo, no estamos, la mayoría conocemos esta historia, la hemos leído, nos la han enseñado, la hemos enseñado a los niños, la hemos visto en películas. O sea, en realidad, la base de la historia de Noé, que aquí en la Biblia utiliza tres, bueno, tres, ¿no? Porque la única termina el pacto con Noé en el 9 y después el 10 son la descendencia de los hijos de Noé. Pues como que da mucho detalle, ¿verdad? Detalles que en alguna medida yo no puedo identificar ni interpretar esos detalles que pueden decir hoy en día, ¿no? Que eligiera dos animales y que luego Noé quisiera, hiciera un sacrificio con alguno de ellos. Digo, "Ah, los pobres los se salvan del diluvio y luego se los ponen en la hoguera para ofrecérselos a Dios. Hay cosas que no podemos llegar a entender. Yo personalmente os soy sincero. Yo si me pongo a leer la historia de Noé y quiero ahí sacarle materia para predicar y tal, se podría, pero me saldría totalmente de lo que estoy leyendo y no es mi, ya sabéis que a mí no me gusta mucho el utilizar la palabra para pretexto. Entonces, hay cosas generales que sí podemos ver, hay trocitos muy interesantes que podemos ver, pero dice que cortó mucha madera. Se hundió en el agua todo el resto que quedó. Tomás y cortó madera. Imaginaros, tardó mucho en construir ese barco, ¿eh? Ahora hay cosas interesantes que sí podemos retomar y que nos llaman mucho la atención. ¿Cómo habló Dios a Noé? Porque dice que Noé obedeció a Dios porque Dios le habló. Y le habló diciendo que iba a pasar algo que todavía no había pasado porque todavía no había llovido. En la tierra no había lluvia. Era un rocío el que cubría la tierra y no había llovido. No es de extrañar que él cuando se pone a decir a la gente, tenéis que salvar, tenéis que venir al arca, la gente está loco. Este tío ahí haciendo un barco, ¿para qué? Si nunca ha llovido. ¿Ok? Entonces, hay cosas que sí llaman mucho la atención de la historia de Noé y esta historia que lo unimos con los textos que tenemos en el Nuevo Testamento que usó Cristo y que usó Pablo y que usó la epístola de los Romanos, y fue Pablo, bueno, para darnos cuenta de que el propósito por el que está puesto es para mostrarnos algo. Al igual que Adán y Eva tomaron del fruto del bien y del mal y murieron,
aquí Noé y su esposa y sus hijos con sus mujeres, ¿verdad? Fueron seleccionados, no a dedo, no digáis a dedo, porque Noé vio justo, dice, el 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Él era totalmente justo? Sabemos que no hay ni un humano justo. Pero Dios lo vio justo. Y luego más adelante vamos a ver, le vio justo, ¿por qué lo vio justo? No porque fuera justo, porque no había ni un justo en la tierra. Anteriormente estábamos viendo todo el mundo tenía un corazón corrompido, el corazón malo, y él estaba dentro de todo el mundo. Pero Noé tenía algo, había caminado en algo que Dios le vio justo. Ya vimos en el capítulo anterior, vimos que Noé nace bajo la perspectiva de, ay, nos va a aliviar. Ese es el nombre de Noé. Nos va a aliviar, pero en realidad no es que nos alivie, porque ellos murieron, el padre de Noé murió antes del diluvio, el abuelo murió, que era el que más años vivió, ¿verdad? Matusalén. El bisabuelo de Noé vimos que fue Enoc. Enoc caminó con Dios y no vio muerte. Se lo llevó Dios. Esto fue visible. El padre de, el hijo de Enoc, Matusalén, sería una impresión, ¿verdad? Ver que su padre, bueno, no murió, sino que se lo llevó Dios. El hecho de que pasara esto generó en él un testimonio que al hijo de Matusalén, el padre de Noé, generó un testimonio, ¿verdad? Porque el padre de Noé también conoció al bisabuelo. Entonces, Noé no, pero Noé fue partícipe de lo que su familia experimentó en un tiempo en el que todo el mundo andaba mal, todo el mundo era desobediente, andaba con el corazón, no había, ¿verdad? Ya lo dijimos en el capítulo en el capítulo 6, ¿no? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Mm? Hasta tal punto que dice, me arrepiento de haber hecho esto. Ahora estaba aquí Noé. Noé estaba caminando de una forma distinta al resto. Por supuesto, era pecador, vivía separado de Dios, pero caminaba de una forma distinta. Como caminaba Noé, caminamos nosotros antes de estar en Cristo. Él no llegó a tener el Espíritu Santo, Noé no llegó a tener el Espíritu Santo porque Noé está, lo vamos a leer luego en lo de los héroes, lo que llaman héroes de la fe, que, ¿no? Está entre ellos todos, que querían ver algo que no llegaron a ver. ¿Por qué? Porque no llegaron a ver a Cristo. El Espíritu Santo llega porque la paga del pecado se paga. Si no, no hay posibilidad de que el Espíritu Santo pueda entrar en un ser pecador. Claro, Dios declara justo, igual que va a declarar justo a Abraham, que ya lo vamos a ver más adelante. Le declara justo, pero eso no significa que tenga la capacidad de poder entrar el Espíritu Santo en él. Bueno, es un lío. No vamos a liarnos mucho con eso porque es un lío. Lo cierto es que no está.
en una disposición de caminar bajo su corazón, lo que él cree. La fe que tiene él no es la fe de Cristo. La fe que tiene él es su fe. Al igual que nosotros, tenemos que, ¿verdad? La fe es la que nos lleva a Cristo, no la que nos salva, la que nos lleva a Cristo. Yo, si no creo en Jesucristo, si no creo que Él murió y que era Dios y que vino y que la Virgen María no se había acostado con José, si no creo todo esto que dice la palabra, olvídate. El creer esto, porque lo hemos visto, tú lo has visto, has conocido a María, has conocido a Jesús, no los hemos visto. Entonces, en el principio, para poder acercarte al lugar donde Cristo puede salvarte, ejerce fe. Claro, el peligro que estamos viendo constantemente en este canal es que la gente dice que esa fe es la que te salva. Y eso es una obra. No, la obra te lleva hasta el lugar donde Él te salva, porque no es por obras, no es porque yo crea que me salva, pero evidentemente tengo que creer. ¿Por qué Dios pudo utilizar a Noé? Porque Noé le creyó a Dios. No sé cómo no sé cómo le hablaría. Seguramente un ángel, yo qué sé, bueno, aquí habla, él fue directamente. Si nadie ha visto a Dios y él lo habló, pues sería el verbo, ¿verdad? Quien habló, Cristo. Cristo que estaba desde el principio de la fundación y que no ha parado de estar en toda la creación, le hablaría y le diría, hey, tienes que preparar un barco. Va a llover tanto, se va a acabar la vida, excepto los que entren en ese barco. Y Noé tuvo que creer. Y ese creer le pone en disposición ese empezar a hacer un barco sin motivo y sin haber llovido y grande de las medidas que le dijo Dios, porque les dijo Dios, no es una cosa que él, a ver, ¿de qué tamaño le hago? No, Dios se lo dijo, según lo que vemos en el texto. Entonces, ¿qué es la fe en sí? Es decir, tú estás creyendo en Cristo, gloria a Dios. Eso te está llevando, acercando a Él. Si ya has llegado al lugar donde Él, ahora ya no solo crees porque quería con tu fe, ahora tienes el Espíritu Santo, cosa que Noé no llegó a ver. Vamos a ver en el texto de Hebreos. Construye un barco, Dios le dice, él obedece y las cosas suceden. Qué complicado, ¿eh? Imagínate que ahora Dios te dice que cojas una pareja de cada animal. Tuvo que creer. Ahora era responsabilidad de Adán que la pareja de animales, no, seguramente, todo lo vimos, ¿no? En las películas salen que vienen ellos solitos y se ven, no tenemos ni idea de cómo fue esto. Y tampoco importa, porque no es para, ¿sabes? La mayoría de las personas, la importancia de este texto, ¿sabes dónde la pone? En la obediencia. Oh, Noé fue obediente. Nosotros tenemos que ser obedientes. Sí, el problema es que no puedes ser obediente hasta que no estás en Cristo. Pero claro que tienes que desear ser obediente. ¿Qué te crees? Que el que no quiere ser obediente, el que quiere estar en el pecado. No, esos dicen que se esconden de la luz. No quieren que la luz muestre sus obras. Claro, si tú eres una persona que no te importa pecar, aunque creas en Jesucristo, pues, tienes un conflicto. Eso no quiere decir que puedas dejar de pecar. Este es el conflicto que vemos en Romanos. Lo que no quiero hacer, eso hago.
hay un conflicto. Bueno, yo no puedo evitar, pero no me gusta. Entonces, ¿dónde está el peligro de la religión? El peligro de la religión es que te dice que estás salvo cuando todavía no lo estás. Entonces, como tienes que justificar que todavía te apetece pecar porque sigues siendo esclavo del pecado, no estás en Cristo. Pero tú crees que estás, te han dicho, mira, haz esta oración, ya estás en Cristo. Vale, entonces, ahora, ¿cómo justifico si estoy en Cristo que tengo que pecar? Entonces ahí empieza a ver el follón y el montón de teorías y de doctrinas, ¿verdad? Del arrepentimiento, no sé qué, el trabajo, el diezmo, no sé cuántos, obras y obras y obras y obras para no perder la salvación. Es un problema. Noé fue justo, ¿por qué fue justo? Porque en él había la voluntad de obedecer. Vemos más adelante que él hace una viña, cuando ya termina todo esto, bebe de la viña y se emborracha y se desnuda. Todavía no había ley, pero todo esto cuenta, porque era pecador. Claro, era de naturaleza, claro, no dice cómo era, no dice cómo era su corazón, no dice cómo trataba a su mujer o cómo trataba a sus hijos o cómo... No nos dice el texto todo esto porque es evidente que era humano y tenía un corazón humano. No era distinto a nosotros, Noé. Por eso no podemos tomar a Noé y enseñar esta historia para decir, hay que ser obediente como Noé. No, necesitamos creer como Noé. Una cosa es creer y otra cosa es ser. La fe es, dice, la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. No, no ves. Naturaleza humana y el pecado en nosotros nos hace dudar constantemente. La fe es una lucha entre creo y no creo, creo y no creo, creo y no creo. Le estoy hablando de la fe humana. Y por eso hay veces que mm, no tenemos mucha resistencia por el cuerpo y podemos creer y estamos muy contentos, pero de repente el cuerpo empieza a hacer, la mente, el corazón, las emociones, empieza a poner resistencia y algo pasa, Gus, y yo creía y ahora ¿por qué no creo? ¿Mm? ¿Le pasaría a Noé? Le pasaba a Noé. ¿Fue justo porque era obediente? No, fue justo porque caminó, porque creyó y Dios lo justificó. Más adelante dice, tenía que haber marcado no, aquí que yo esta vez. Después hace un pacto con ellos. Dice en el 9, he aquí que yo establezco mi pacto, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestras descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra, para no traer juicio con agua, que el siguiente juicio va a ser con fuego, no va a ser con agua. Y hace un pacto con ellos. Pero quería, a ver, espérate, si lo he subrayado, pero ahora no está. Vamos a tener que leer todo. No. Bueno, lo dice en Hebreos, ahora lo vamos a ver en Hebreos, el texto de Hebreos. Entonces, no creo que haya falta leer todo el 7, si quieres 7, 8, 9, quieres leerlo. Hay un montón de cosas raras que como no vamos a entender. Y ya te digo que no, tampoco merece la pena centrarse, esto, 40 días es porque, y sacas una teoría de los 40 días, y el cuervo quiere decir, y yo no lo sé. Personalmente no me atrevo y hay muchas cosas escritas y mucho, y yo podría haber dicho aquí, pues me invento aquí y el cuervo significa tal y la paloma. No tengo ni idea. Pero ¿sabe lo que pasa? Que creo que tampoco es importante. Claro que le leo, claro que la he estudiado, claro que creo.
De alguna forma, no sé cómo habrá sido, pero creo. Y ya no es por mi fe, ahora creo porque Él ha puesto en mí su espíritu. ¿Mm? Hay cosas interesantes, por ejemplo, dice en el 7:11, dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Ahí podemos saber cuándo fue este diluvio, ahí empezó. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. ¿Eso qué es? A mí me llama mucho la atención, ¿no? Eh, si vemos en la creación, hay agua, tierra y agua, después está el cielo y sobre el cielo agua. Bajo una teoría de la tierra plana, que ya sabemos cómo es porque no se puede ver y tal, la idea es una cúpula que no es de cristal, ¿ok? Es algo que está reteniendo agua encima. Es decir, en realidad, el color azul del cielo tiene que ver por el reflejo de esa cúpula y el agua que hay por encima. Entonces, esto sería así, como una burbuja. Estamos dentro del agua, en esta tierra. Entonces, dice, romper las fuentes de gran abismo es, de alguna forma, ese agua que está arriba, que es mucha, dejarla entrar a la burbuja, hasta que él se acuerda y ¡rash! Y cierra. Ya está, hasta aquí. Porque si no lo hubiera cerrado, porque dice que se acordó que estaba Noé y tal, entonces hizo soplar un viento fuerte, no sé qué, ¡pap! Y se acabó la lluvia. Volvió a colocar el domo. Es una teoría mía, ¿eh? No es de la Biblia. Pero ahí lo dice, fueron grandes, dice, rotas las fuentes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. No sé qué sea eso del gran abismo. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No eran nubes, tenía que ver con algo superior, yo creo. Pero bueno, esto simplemente es un detalle que lo utilizan los terraplanistas y que mola mucho. Eh, En el 9 bueno, ya paran, se seca la tierra, salen, bendice Dios y ahí hacen el pato, hacen una barbacoa que me llama mucho la atención, los pobres animales. Se libran del diluvio y luego los ponen a fuego. Digo que hay un montón de cosas que ya te digo que yo no puedo explicar y no voy a poderme explicar. Entonces, en el 18 9 18 ahí está la embriaguez, ¿verdad? El pequeño se burla de la borrachera del padre y de la desnudez. Los otros dos, con mucho respeto, van, dicen, marcha atrás y les dan el vestido. El pequeño se llamaba Can y de ahí viene toda la genealogía y toda la de Canaán, de todos los descendientes de Canaán. Curioso que la orden le da a Adán y Eva la orden de llenar la tierra y sojuzgarla, la misma orden que le da a Adán y Eva se la da ahora a Noé, porque la anterior generación de Adán y Eva ya estaba caput. Ahora empiezan con ellos, ¿no? Bueno, cosas muy difíciles que no vamos a saber y que si algún día estamos con Dios y queremos preguntarle, oye, es la historia de Noé, Él nos lo va a contar. ¿Ok? Entonces vamos directamente, yo creo que para más interesante, porque lo que estamos buscando aquí es una respuesta del Antiguo Testamento para nuestra vida. Y si en el Nuevo Testamento usan esta historia, pues es interesante poder ver. La parte más importante que yo veo, que Pedro la utiliza y en Mateo, por ejemplo, dice, porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Algo va a pasar, ¿verdad? Y entonces ahí entendemos de que el arca es Cristo, todos los que estén en Cristo van a salvarse. ¿Ok? Porque como el día de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de la venida, no del arrebatamiento.
porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todo, así también será la venida del hombre. Entonces, el símil, digamos, de esto es que todo el mundo estaba diciendo, anda ya, está loco, pero si cómo va a llover, qué tontería, y que estaban a su bola, comiendo, bebiendo, casándose y divirtiéndose y no hicieron caso, ¿verdad?, de la advertencia. Viene un diluvio. Hoy en día pasa lo mismo. La gente está en el mundo intentando sobrevivir y divertirse y como puede, ¿verdad? Y bueno, nosotros estamos, mira, que esto viene, estás preparado, no te das cuenta de que estás fuera del arca. Ah, lo mismo que pasó, pasará. ¿Ok? Todavía esto no ha pasado. Es una advertencia que, bueno, que Mateo y que Lucas está diciéndolo, Mateo 24, 37, 39 y en Lucas 17, 26, 27. Va a pasar, como pasó con Noé. Podemos verlo, podemos atisbar que Noé y su familia se mete, cierra la puerta, todos los que están fuera, irremediablemente. Eso no sirve. Sirve ver, ¿verdad? Es como, wow, y te puedes imaginar, empieza a llover. Hoy en día hay un montón de riadas y cosas y vemos la dificultad. Esto es superior porque no hay salvación si no estás en el arca. El arca está totalmente cerrada, llueve, cae agua, ¡guau! Y se salvan. Todos los que están fuera. Pues, ¿qué está diciendo Mateo? Todos los que estén fuera de Cristo, cuando venga el Hijo del Hombre, no va a haber oportunidad. Llegará un momento en el que el arca se cierre. ¿Mm? Hombre, yo me imagino que para las personas en vida, antes esto pasará, o no sabemos cuándo, pero a las personas en vida, en realidad, ¿cuándo es el día del Hijo del Hombre? Yo digo, pues el día del Hijo del Hombre es cuando abandonas esta vida. Porque dice que después de la muerte, el juicio. Después de la muerte, el juicio. Con lo cual no es una cosa de decir, bueno, me muero y todavía tengo tiempo hasta que venga. No, ya está. Ya has perdido tu oportunidad. Si no has llegado a la plaza a última hora, olvídate. Entonces, ahí lo está utilizando, ¿verdad? Los evangelios lo utilizan. La historia esta de Noé, contemporáneamente para nosotros, ¿para qué? Bueno, los que estamos en el arca sentiremos como sentía Noé y los que estaban en el arca. Ah, ¿por qué no me creéis? Yo he creído. Vamos, ¿qué más os da? Subiros. Si luego no llueve, no pasa nada. Pero subiros, creer que va a llover. Creer que va a haber un diluvio. Creer que solo se van a salvar los que estén aquí dentro. Sí, hombre, ahí ve a subir con los monos y las vacas y todo eso. Pues no huele mal ese banco. No. Entonces, eso es lo primero que vemos. Es una advertencia. Va a llegar. Igual que llegó en los días de Noé, va a llegar. Entonces, leer Noé no es... Se está parando. Leer Noé no es... ¡Ay, lo que pasó! Leer Noé es... ¡Ay, lo que va a pasar! ¿Te toca creer? ¿Te toca creer? Claro, el creer no es algo que venga de arriba. El creer tiene que ver con tu voluntad. No, no tiene que ver con lo que tú puedes hacer o no puedes hacer, pero creer es crucial. ¿Cuál es si tú analizas por qué no creo, te das cuenta de que
lo que actúa son tus pensamientos, es tu inteligencia, tu conocimiento. Por eso los niños creen más que los adultos, porque los niños todavía no han sido cargados de incredulidad, no han sido cargados de las cosas de este mundo. A un niño le dice, mira un burro volando, y va y mira. Ahora tú le dices a un adulto, mira un burro volando. Mira, déjame de rollos. Ya he tenido bastantes. Entonces, el creer o no creer no depende de ser verdad o ser mentira. Depende de tu sistema lógico. Ahora, tu sistema lógico, yo te diría, habla con el chat GPT, que es un sistema lógico, y dile, ¿qué es mejor? Porque él es un sistema lógico, ¿ok? Más lógico que tú. ¿No te lo crees? Sí, tiene más información que tú. Por mucho que tú quieras, nunca vas a tener la información que tiene. ¿Se puede equivocar? Claro que se puede equivocar, como todo sistema lógico hecho por el hombre. Pero tú habla con eso, vas a ver que al final lo que te dice el ChatGPT es, te conviene creer. Mira, vas a ganar más que creas, aunque no sea que no creas. Esto es lo lógico, lo inteligente. Entonces, quitar lo que está incomodando, quitar lo que está para creer es crucial. Ahora, eso no quiere decir que tú puedas ser bueno, que puedas hacer las cosas bien, que tengas la fe como para mover montañas. No, claro que no, porque con nuestra naturaleza humana eso no puede ser. Pero sin embargo, sí puede ser un incrédulo, una incrédula. No creer. Eso es cosa tuya. Eso es parte de tu voluntad. Eso es lo que, si quieres llamarlo, es el libre albedrío. El libre albedrío es, tienes oportunidad de creer, aunque no sepas cómo o por qué, y de no creer. Puedes creer, Mateo, que lo de Noé era lo que va a venir, y entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a decir, wow, entonces, ¿qué hago? Vas a ir caminando al lugar donde él puede solo. O vas a decir, tonterías, cuentitos de niños. ¿Y qué vas a seguir caminando para donde tu corazón y tu mente y tu lógica cree que es mejor? Ya te digo que cada uno decide. Amén. En Hebreos 7, en Hebreos 11, hay una palabra que podíamos, digamos, utilizar para traer, digamos, el kit de esto de la fe, de la justicia, de la condenación. Es fantástico. Vamos a leerlo. Hebreos 11:7. Él ha ido mostrando personas que creyeron y el resultado de esa fe, ¿no? Dice, por la fe, estoy en Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa y por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Vamos a leerlo en otra versión para que me gusta mucho. Nueva traducción viviente. Lo mismo, pero con la nueva traducción viviente. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. ¿Por qué me gusta este? Porque la palabra heredó parece como que es algo nuestro, pero aquí en esta versión recibió. Heredó, recibió, es sinónimos, o sea, ahora, recibió. ¿Él fue justo por obedecer? No. Él fue justo porque recibió justicia.
pero es cierto que obedeció. Si no hubiera obedecido, Dios no hubiera podido darle esta justicia. ¿Entendéis? Entonces vamos a verlo un poquito más despacio. Fue por la fe que Noé. ¡Ay, qué fe! ¡Qué fe! Yo la verdad es que este texto, Hebreos 11, si lo miras a nivel de estar en Cristo y quieres ver que esta fe es la fe de Cristo, pues simplemente es poner Cristo, cambiar fe por Cristo. Pero, pero no aplica a Noé. ¿Por qué? Porque Noé no estaba en Cristo, estaba fuera de Cristo. Fue justificado por la obediencia, pero no estaba en Cristo, porque todavía no había sido pagada la paga. Pero digo, para mí, en Cristo a mí aplica, ¿no? Yo no vivo por mi fe sí me ha llevado al lugar donde me ha salvado Cristo, pero ahora la fe que yo tengo no es mía, es Cristo. Entonces, si tú cambias fe por Cristo, dices, fue por Cristo que Noé construyó un gran barco para salvar a su familia. Pero no es real, porque en realidad fue su fe. Y además luego lo dice, por su fe. Entonces, ¿qué fe es esta? Esta es la fe humana. Esta es la fe que nos lleva a la plaza. Esta es la fe que nos hace ver que no podemos hacer nada para alcanzar a Dios. Esta es la fe que nos desespera, porque dice, construyó un arca para salvar a su familia. Dios estaba preparando un arca para qué? Dios está preparando a Cristo para salvar a la familia de mi familia. No, está para todos, ¿no? Entonces, Noé en su fe, en su propósito, él escucha, va a haber algo terrible. Si yo no hago, si no obedezco a Dios, voy a morir con el resto. Esa es la fe. La fe es la desesperación de decir, yo no puedo, Señor, sálvame. Pero tengo que creer que hay un Señor que me puede salvar. Si no creo, no creo que esa fe me lleve a la salvación, me lleva a la desesperación. Ay, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada, ya no tengo a nadie, se acabó. ¿No tienes fe? No tienes esperanza. Entonces, fue por la fe que Noé construyó un barco grande. Por... Y se cortó. Se ha cortado. Mostrarles. Por algo, no sé por qué, se fue. Ahora puede recibir su... se fue. Se me fue y lo volví a dar y me dijo que si lo quería reanudar. Se fue el live. No sé si lo han tirado o ha sido un problema técnico, pero aquí estamos de nuevo. Dice, la fe es un don, un regalo de Dios. Sí, pero la fe que operó en Noé es la fe humana. Para que Noé estuviera salvo, tenía que construir un arca. Para que nosotros entremos en Cristo, tenemos que creer que Cristo nos va a salvar. Y claro, que Cristo no es decir, ay, pues ya creo que Cristo me va a salvar, que me salve. No, porque es el Espíritu Santo el que está trabajando convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para convencernos. Hasta que no estamos convencidos
de pecado, justicia y juicio, no somos introducidos a Cristo. Y es el Padre el que introduce a Cristo. Porque dice, todos los que mi Padre me da, yo los recibo. No es que sea Cristo, o sea, es Cristo porque en realidad es uno, ¿verdad? Tres, pero es uno, hay una unidad. El Espíritu Santo está convenciendo, el Padre, una vez convencido, lo lleva a Cristo y Cristo los abraza. Entonces ahí el Espíritu Santo va y entra en el convencido. Y entonces al entrar el Espíritu Santo en el convencido, como estoy en Cristo, puedo relacionarme con el Padre. Es- Así es, básicamente. No se puede entender si estás fuera de Cristo, ¿eh? Esto es imposible, esto solo se puede entender a través de tener al Espíritu Santo que traiga el entendimiento, porque no es algo humano, no es algo natural, no es algo que nosotros podamos percibir con nuestro estado natural, nuestro ser natural. Entonces, fue por la fe, de Noé, que construyó un gran barco para salvar a su familia del diluvio en obediencia. Hay que ser obedientes para ser salvos. No puedes ser obediente, pero por supuesto tienes que desear ser obediente. Sí. Lo que no quiero hacer, eso hago. Claro. Ahora, ¿qué sucede cuando uno quiere ser obediente y no puede ser obediente? Ah, que lleva al amor. Estuvimos viendo en Romanos, ¿no? La ley es utilizada por el pecado para matarnos. Por eso la gente decía, uy, Pablo está diciendo que la ley es mala. Decía, por nada de eso. La ley no es mala, porque la ley nos está mostrando nuestra naturaleza. Pero mientras que no estamos en Cristo, por mucho que veamos la ley, no va a salvarnos. La ley no nos salva. Al contrario, dice que Pablo decía, la ley a través de la esclavitud, porque es el esclavo, lo que produce es más ganas de pecar. O sea, yo no conocí que era el adulterio hasta que lo conocí. Cuando lo conocí me sentí un adulterio y no solo eso, sino que me llevaba a adulterar más. ¿Por qué? Porque el esclavitador le dice, mira, esto es lo que Dios quiere que hagas, pues no lo vas a hacer. Por eso es tan frustrante estar fuera de Cristo. Por eso es tan frustrante estar fuera de Cristo porque no puedes dejar de pecar, aun conociendo de que está mal y no quieres hacerlo. Ahora, si tú crees que para llegar a Cristo tienes que dejar de hacerlo, estás perdido. Porque no puedes, no se trata de nosotros. Ahora, por supuesto, hay que ser obediente, hay que intentarlo al máximo. Y eso no significa que me salve. Eso me lleva a un estado de decir, por más que intento, por más que puedo, no puedo. Estoy muerto en mis delitos y pecados, no puedo. Y entonces Cristo, cuando Él, de su voluntad, nos salva, de repente esa angustia, ese malestar se convierte en gozo, se convierte en paz, se convierte en amor, se convierte en paciencia, se convierte... Y tú te das cuenta de que ya estás fuera, que ya estás en Cristo. ¿Por qué? Porque ya el pecado no tiene ningún poder sobre ti. ¿Eso significa que no peques? No, porque sigues teniendo una naturaleza humana, un corazón, un pensamiento, y Dios todavía permite al enemigo hasta que sea, ¿verdad?, totalmente echado en el lago de fuego para que siga tentándote por un propósito y para bien. Y el propósito es servirle todavía aquí en el mundo para dar a conocer a Cristo, para dar a conocer el Evangelio. Pero hay una diferencia gigantesca entre no estar en Cristo a estar en Cristo. Hay una diferencia gigantesca en estar construyendo el arca a estar dentro del arca. Entonces dice, por obediencia a Dios, quien le advirtió de las cosas que nunca antes había sucedido.
Ahora está pasando lo mismo, ¿verdad? ¿Qué nos advierte la palabra? Mira, si no estás en Cristo, mira que tiempo se acaba, mira que tengo paciencia, pero mira que tú, mira, constantemente, a través de la palabra, a través de las personas, constantemente somos enfrentados. Por eso el temor y por eso, pero dice que produce, ¿verdad? Dice, le advirtió, dice, Noé, grande salvar a la familia del diluvio en obediencia a Dios, que le advirtió de cosas que nunca antes había sucedido. Todavía no ha venido Cristo. Vino para pagar el pecado, pero para venir en justicia, para acabar todo esto. ¿Cómo decir, mira, te vas a morir? Bueno, ya me moriré, pero final viene. Dice, por su fe. Luego lo vamos a volver a leer en la Reina Valera, ¿vale? Estoy todavía en Nuevo Traducción Viviente. Por su fe, la fe humana de Noé, esa fe que fue transmitida familiarmente por lo que sucedió con Enoc, ¿ok? Por eso es tan importante. Somos muro de contención. A lo mejor tus padres no han sido creyentes, pero tú ahora eres creyente, ahora estás en Cristo, tú eres muro de contención por ser en Cristo, por estar en Cristo, tú y tu familia. ¿Qué, qué, por qué las novias o las mujeres de los hijos se salvaron? ¿Por qué los hijos? No ve. Esto es una realidad. ¿Por qué va a ser distinto para Noé que para nosotros? Si tú estás en el arca, tú te llevas al arca toda tu familia por tu posición de justicia. No es algo claro, hay que, esto, porque todos tienen que llegar a la plaza. De alguna forma, antes o después, llegan a la plaza y llegan a la plaza a través de la palabra. Quizás nuestros hijos, ¿verdad?, están ahí escarriados, haciendo lo que les dé la gana, y dicen, Señor, están más fuera, están más fuera. A lo mejor hasta nos vamos nosotros de este mundo y esos hijos a última hora se acuerdan, mi padre. Yo qué sé, pero está la palabra. ¿Qué hicieron? ¿Dónde se ve la fe de la mujer? ¿Dónde se ve la fe de los hijos? La fe de la mujer de los hijos. La fe de los animales que se salvaron. Sin embargo, Noé, de alguna forma, este iba a aliviar. Estás en Cristo, tú eres Noé. Tú eres Noé. Has llegado a creer, has llegado al lugar para que Cristo te salve y proclame justo. Pero no por la obediencia. Si lo más fantástico es que nos damos cuenta de que no ha sido por la obediencia, es por misericordia, es por darnos cuenta de que no podíamos ser obedientes. Por eso los que todavía predican, hay que ser obediente, hay que ser obediente, dicen, porque si no pierden la fe. Digo, ¿dónde pone eso? Están sufriendo, creyendo que con sus fuerzas y con su obediencia van a poder, y luego te pones a pensar, porque yo sí, yo era así. Y son unos desobedientes. Sí, es muy fácil decir a la gente hay que ser obediente. Pero ¿te miras tú? Es muy fácil ir a una escuela dominical de niños y decir, no hay que mentir. Sí, tú puedes dejar de mentir. Es muy fácil decir lo que tiene que hacer otro y no hacerlo tú. Entonces, estos que predican, hay que ser obediente, la obediencia. Muchos seguimos porque marcamos el patrón que hemos oído en estas iglesias o en estos, y no podemos ser obedientes. Claro, hay que querer ser obedientes, pero hay que saber que no podemos ser obedientes porque tenemos un dueño que nos hace ser desobedientes. Estamos muertos al poder de la obediencia. La ley viene para decir, hay que ser obediente, y a ti te digo, ahí yo no puedo ser obediente. Ay, pero no me vengas ahora, hay que ser obediente, y tú no puedes ser obediente,
¿Por qué le mandas a ese ser obediente? ¿Por qué le decimos a nuestros hijos? ¿Por qué le decimos a nuestros hijos? Tienes que ser obediente, tienes que... Si no pueden ser obedientes, los frustramos. Nos llegamos a un lugar en los que, para no hacernos sufrir, pues no nos engañan, se hacen astutos de hacer las cosas sin que les veamos, para que no suframos, porque claro, cada vez que vemos que hacen algo malo, les regañamos, los castigamos. Y entonces se hacen astutos, hipócritas. Y nosotros tenemos parte de responsabilidad. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos sean los mejores, que tengan la bendición. Y no podemos, no podemos. Solo lo puede hacer Dios. El Espíritu Santo los está convenciendo. Y tiene sus fórmulas, yo que sé cómo las hace. No, me gustaría que fueran otros a veces, ¿eh? Porque a veces son muy duras. Pero así es como. ¿Cómo quitas una piedra de la tierra? Romper una piedra es algo como muy violento. Arrancar espinos, ¿no? Es muy violento. Pues Jesús comparó el corazón con eso, con un camino duro, un camino lleno de piedra, un terreno lleno de piedra, lleno de espinos. No puede entrar la semilla en tu corazón si no es trabajado. Y eso es el trabajo del Espíritu Santo. Tú has visto que la tierra por su propia cuenta se quita las piedras. Necesitan labrador. Si el labrador no viene a quitar las piedras a la tierra, ¿qué puede hacer para ser buena tierra? ¿Qué he hecho yo para estar aquí en este sitio con tanta piedra? Fijaros que no son piedras, ¿eh? Lo que está diciendo el texto es una zona donde hay tierra y luego es una piedra completa. No son piedras como vemos en los campos y tal. No, no. Es un poco de tierra y después una placa. Por eso dice, es más, es peor eso que el camino, porque todavía el camino puede caer agua, agua, agua y se emblandece porque es tierra. Pero esto por baja agua que caiga, por más palabra que caiga, la piedra no se emblandece. Hay que romperla, hay que quitarla. O hay que quitar esa tierra y echarla en otro lado, porque ahí no puede crecer nada. La dureza que tiene un corazón con piedra dentro es más duro que un camino. Pero no se lo comen los pájaros, porque entra y parece que va a dar semilla. ¡Oh, qué bien, qué gozo, qué contento estoy con lo que dice! Pero a la larga no da fruto, porque llega la piedra y no puede crecer la palabra. Y lo último dice, Noé condenó, como parece como que él fue el que condenó, ¿no? Pero en parte esto sucede. Cuando tú le estás mostrando a una persona el Evangelio y la persona lo está rechazando, le estás condenando. Eres parte del trabajo de la condenación. ¿Mm? Y por eso dice que Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia. Ahora habla de Noé, que viene por la fe. Entonces, fíjate, si hubiera sido por la fe que se hubiera hecho justo, no diría y recibió, diría y por la fe se hizo justo. No, recibió. ¿Por qué? Porque él no puede llegar a la justicia si no le manda a ser justo Dios. Por eso, la teoría de soy salvo porque creo es muy peligrosa, porque no estás salvo, porque crees. Tú puedes estar salvo porque Él te salva. Sí, ya, pero es porque yo creo. No, tú tienes que creer para que te salve. Sí, eso está claro. Pero no por creer, porque creer que. Yo conozco personas que creen una cosa y personas que creen otra y personas que creen otra y todos se creen salvos. Ah, o sea, aquí se puede salvar con un evangelio de cada uno, ¿no? Solo hay un evangelio. Con lo cual, no es lo que yo creo lo que me salva. Yo, yo
Yo estoy muy limitado a lo que creo. Por eso que estoy muy limitado a lo que creo, el Espíritu Santo trabaja conmigo. ¿Para qué? Para llevarme a la desesperación, llevarme a la muerte, llevarme a decir, yo no puedo. Si mira, si por la misericordia de Dios, yo no puedo. Espero que Él me va a salvar, pero yo no puedo hacer nada. Si tú estás creyendo que tú puedes hacer para salvarte, todavía tienen que quitarte los espinos, tienen que romperte las piedras, todavía tienen que echarte agua para emblandecer tu corazón. Entonces, cuando termina Hebreos, la fe, porque habla de todos estos que por la fe, solo vamos a ver el de Noé. Si quieres verlo, puedes ver todo el Hebreo 11. Dice el 39, 11:39 de Hebreos. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación. Gozaron de una buena reputación. No lo mismo una persona, ¿verdad? Que quiere alcanzar, que quiere ser obediente. No lo mismo a uno que le da lo mismo. Le dice, no, no. Y no lo mismo, ¿verdad? Hay gente con muy buena reputación que están fuera de Cristo. Y de todos estos, ¿verdad? Por su fe, por creer en Dios, por creer que iban a alcanzar algo que no llegaron a alcanzar, dice, recibieron, gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido en vida. Todos estos murieron antes de que Cristo llegara, pagara y recibieran la salvación. ¿Fueron salvos? Sí, pero no por su fe. Ellos no la recibieron. ¿Cuándo la reciben? Cuando Cristo paga. Fueron justificados, pero en ningún sitio pone que fueron salvados. Después sí, después cuando ya muere, habla de que Él va y recoge a todos los no sé qué, y ahí se ve claramente la historia de estos que están en el seno de Abraham, que está claro que antes de Cristo, todos los que estos que creían que Jesucristo los iba a salvar, fueron salvos. Murieron sin alcanzar la salvación, pero se salvaron por la fe, porque creían, pero no se salvaron por creer en ese momento. No eran salvos. Ahora, para que veas que nosotros sí dice, no, no, no dice, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. ¿Qué es lo que tenía preparado mejor para nosotros? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo puede entrar en la vida de una persona cuando esa persona ha nacido de nuevo a vida eterna, salvación. Amén. Entonces, si queréis ver un poco en el transcurso de lo que vamos con el Antiguo Testamento, nosotros estamos ahora en la preparación, con Noé, estamos en la preparación de el lugar donde se llega, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder alcanzar la salvación a través de Cristo. Ah, es que yo puedo hacer algo para llegar a ese sitio. Claro que sí. Hay que estar en la plaza. Hay que creer. Hay que obedecer. El tema es que no puedo obedecer, pero yo quiero obedecer. Yo quiero alcanzar. No es una cosa, me da lo mismo, paso de todo. No, 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 no. Claro que sí. En parte, en sí, el hecho de conocer que uno, creer que uno está condenado si no está en Cristo, te tiene que llevar a la obediencia. Claro, y vas a ver que no puedes porque sigues siendo esclavo hasta que de repente te das cuenta que puedes ser obediente y que te gusta la obediencia y que Dios puede usarte en esa obediencia porque ya estás en Cristo.
con el Espíritu Santo. Ya no opera el poder del pecado, sino que opera el poder del Espíritu. Por eso dice, no es por letra, por ley, sino por Espíritu. ¿Amén? Entonces, bueno, considérate Noé. Considérate de que Dios de alguna forma te ha llamado, te ha hablado y ha dicho, mira, quiero que construyas un arca para poderte salvar tú y toda tu familia. ¿Y dónde está esa construcción de ese arca? Aquí están las instrucciones para construir ese arca. ¿Tú has creído de que Dios te ha llamado y por eso estás aquí? ¿Tú has creído de que Dios te va a salvar y por esto te pones como loco a construir un arca que Él te va a facilitar? Pero eso no te lleva a que tú, por tus fuerzas, te salves. No, eso es lo único que puedes hacer para salvarte. Para que Cristo te salve. Lo contrario, yo siempre me gusta, porque a veces uno parece dice que es como que estás mandando a hacer algo, ¿no? A mí siempre me gusta decir, no, no, no. Se trata de no permitir no creer, porque nada puedo hacer, ¿eh? Yo, fuera de Cristo, nada puedo hacer. Lo que sí puedo hacer es dejarme llevar por mi incredulidad. Entonces yo, mira, me cuesta creer la palabra, hay cosas complicadas, hay cosas que tengo dudas, sí, pero no es mi punto de vista, no es mi guerra. Yo no quiero ser incrédulo. Que éste piensa, que éste siente, que éste me dirige, que éste organiza, me da lo mismo. Este es mi arca. Este es mi arca. ¿Estás en el arca? ¿Estás fabricando el arca? ¿Has metido ya a toda tu familia, a todos tus vecinos? Puedes decir, los animales. No, que eran los vecinos, ¿no? Mételos. ¿Cómo los puedes meter? Bueno, cree como Noé y ponte a lo que él quiera. Pero no para llegar a conseguir. Noé no dice, voy a ser obediente para que me elija, voy a ser obediente para que me salve. No, Noé obedeció de lo que Dios le estaba diciendo. Y por eso le considero justo. Le considero justo. Sería absurdo considerar que Dios considera justo a aquellos que no quieren saber nada de Dios o que están pensando otras cosas que no tienen que ver con Dios. Bueno, no, acordaros de que no se trata de nosotros, se trata de Él. Él está trabajando con nosotros y la palabra, aunque hoy hemos leído poca palabra de lo que llevábamos y vamos a pasar directamente a la Torre de Babel para la próxima vez, el capítulo 11, que es muy interesante, ¿verdad? Para entrar ya con el capítulo 12, Abraham, me encanta. La mayor cantidad, la mayor cantidad de las historias de Génesis la tiene Abraham. Abraham abarca muchos capítulos y es increíble. Yo lo he estudiado y sí me gusta, hay muchísimas enseñanzas, muchísimas cosas. Tener en cuenta de que es el padre de la fe, con lo cual, padre significa el que me enseña, ¿no? Yo como hijo pongo mira en mi padre para ser como mi padre. Yo quiero ser como mi padre. Yo hice esto con Abraham. Y dije, yo quiero ser como mi papá Abraham. Y entonces me puse a mirar y se vieron, me lo pasé muy bien. Entonces vamos a ir, el próximo viernes vamos a ver el 11 y después nos vamos a meter directamente con la vida de Abraham y vamos a ver capítulo por capítulo, porque eso sí me interesa ver cada capítulo. Nos va a costar un montón de tiempo, pero es de bendición. Es de pura bendición, porque nos vamos a dar cuenta de que nuestra fe nuestra fe no es la fe que nos salva. La fe que nos salva es la fe de Jesucristo. Nuestra fe lo único que nos puede dirigir es a la plaza, al lugar
donde Él va a ejercer la salvación y al salvarnos, entonces vamos a tener la fe de Él. Esa fe que dice en Efesios, no es por obras, sino por fe, y esto no de nosotros, porque es un don de Dios. ¿Ok? Hay que distinguir esas dos fes. Amén. Entonces, lo siento porque no hemos leído, si no hubiéramos estado mucho tiempo. Si no, léetelo tranquilamente, hay muchas cosas bonitas y interesantes. Y mm, el ponernos a leer toda la descendencia de los hijos de Noé y querer sacar cosas de ahí, pues sí, lo hace la gente y a mí me impresiona mucho, ¿eh? Y a veces me llama la atención y es probable que haya muchas cosas, seguro que hay, pero yo no estoy capacitado, lo siento. Tendría que saber hebreo y otro montón de cosas, o mm, soy sincero, no. No, ya. Entonces, permitirme que estos capítulos lo hayamos eh, liquidado de esta forma, ¿verdad? Pero así es. Tenemos dos versículos más que tratan de... En primera de Pedro 3:20 dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios estaba en los días de Noé, está hablando de los ángeles. Está hablando de unos seres que fueron encarcelados en aquel tiempo cuando Noé, ¿verdad? En realidad el diluvio vino para destrozar toda esa marabunta que habían hecho los ángeles con los hombres, habían creado gigantes y no sé cuánto. Todos esos murieron ahogados, solo quedó Noé y su familia, ¿vale? Todos los que vimos anteriormente, que habían construido, eso fuera, se acabó. No, 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 el plan de los ángeles crear un ser que no pudiera, no tuviera redención se quitó de Dios. ¿Ok? Entonces, y luego dice en segunda de Pedro 2:5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé, un predicador de justicia con otros 7, ¿cuánto cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impios? Y luego está buscando, dice, temas recurrentes y alusiones, y me saltan por aquí. Dice, la fe y salvación no es un modelo de fe y obediencia a Dios. Bueno, es un modelo de fe y obediencia a Dios. Noé fue un humano que creyó a Dios y que Dios usó, ¿verdad? Como te pueda usar a ti o te está usando a ti. Amén. Bueno, hasta aquí. Voy a cortar aquí. Y preguntas, y si alguien quiere participar, puede participar. Vamos de viernes de participación. Ahora sí puedes subir, ¿eh? Si quieres, lo sé. Tú sí quieres subir o quieres preguntar. A ver, pregunta, vamos. Construyamos, sigamos terminando esta historia con las cuestiones, preguntas. Claro. ¿Quieres subir? Vamos, te voy a mandar subir, a ver si subes. O no puedes subir. Si puedes, vamos, tira para arriba. Ahí está. A ver si se conecta. Ahí está. Bendiciones. ¿Cómo estás? Bendiciones. Muy bien. Nada, en verdad no quería subir, era No, pregunta, pero bueno, da lo mismo. bueno, así más directa la pregunta. Pregunta. Bueno, pues yo tengo varias preguntas. Vale. Si una persona no va a la plaza, ¿se puede salvar? Yo creo que no, ¿eh? Ahora, no sé si te habrás fijado que hay gente que va a la iglesia Filadelfia, que ahí se cree que
la salvación es por obras, que la salvación se pierde. Y yo he visto gente que ha recibido el Espíritu Santo. Pero cuando tú dices que ha recibido el Espíritu Santo, ¿a qué te refieres? ¿Cómo sabes que ha recibido el Espíritu Santo? Porque su vida ha cambiado por completo. Claro, pero eso es lo que hay que tener cuidado, porque imagínate, ¿quién domina a una persona que está fuera de Cristo? El enemigo, ¿no? Entonces, si el enemigo en un momento dado te quiere hacer entender de que tú estás en Cristo y no estás en Cristo, ¿qué va a hacer? Te va a soltar, no va a poner resistencia, porque quien pone la resistencia es el esclavizador. Yo lo veo constantemente en las personas, pero duran X tiempo. Y al X tiempo es como si le jalaran de una cuerda y hay un retroceso en su vida. Entonces, mmm, eso de que ha recibido el Espíritu Santo, mira, tendría que conocerlas y te mostraría de que no tienen el Espíritu Santo. No, a lo mejor sí, ¿eh? No te digo que, porque yo no soy aquí adivino y tal, pero, y no voy Mira, a, pero en la mayoría de las personas que yo, era yo mismo, que yo creía que tenía el Espíritu Santo y cuando me dijeron que no, me mosqueé muchísimo y yo me he dado cuenta de que no tenía el Espíritu Santo. bueno, dice que por sus frutos lo conoceremos, ¿no? Sí. Y, No, y yo por veo, sus frutos conoces a los que no están en Cristo. y a los que están también, ¿Dónde pone eso? Esa palabra cuando, está puesta para los falsos profetas y maestros. Por sus frutos, por sus frutos. ¿Tú sabes cuál es el sí, fruto de uno que tiene el Espíritu Santo? pues los de Cristo, por Entonces ejemplo, no son sus frutos, son los frutos del Espíritu. sí, Ok, bueno, eso es. Es que ese contexto, tú tienes que ver el contexto de esa palabra. Y se ha utilizado a veces muy mal. sí, pero Porque... hay otro pasaje también que habla sobre el discernimiento del Espíritu. A ese me refería yo. Ujú, Bueno, mira, yo te puedo asegurar porque esa persona es un amigo mío, ujú. lo conozco de toda la vida, era traficante, era mala persona, le pegaba palizas a las personas y bueno, un orgullo súper fuerte. Y es en la iglesia donde vive mi familia, la parte de mis padres, y ellos es que han recibido, porque es que él me habla de amor, es que lo noto en su mirada, lo noto en su cara, en su comportamiento, en todo. Me habla de Dios, está intentando aprender de la Biblia, no se pierde un día al culto. Y es verdad que muchas veces las personas que, ¿cómo te diría yo? Que trabajan por esforzarse, sí que puedes mejor apreciar, aunque eso no se sabe nunca, ¿no? De decir, pues mira, esta persona no sé si es de Dios o no. Pero hay personas que su gozo, su anhelo, su corazón, su vida ha cambiado, ¿sabes? Por eso yo creo que la misericordia de Dios obra según Él. Eh, ¿Tú has leído las cartas de Apocalipsis? Bueno, por encima, después Vale, que si tú te sí, pones a mirar y te pones a comparar las cartas, te das cuenta de que hay algunas iglesias de que hay unos poquitos que están salvos y todo el resto lo llama sinagoga de Satanás. Lo que te quiero decir es que no somos nosotros jueces para saber si es o no es, y si tiene el Espíritu Santo o no tiene, ¿vale? Está claro que puede tenerlo, no te decimos que no, aunque vaya a la iglesia de Filadelfia. Aunque vaya a la iglesia de Filadelfia, puede tenerlo. Aunque esté hombre, equivocado, mira, los corintios estaban equivocados y tenían el Espíritu Santo, eran nacidos de nuevo. Con lo cual, Pablo les exhortó, pero parecéis carnales cuando ya estáis espirituales. O sea, quiere decir que puede ser, claro que sí, no hay eso, no hay problema. Ahora, cuando una persona dice que la salvación es por lo que él ha hecho, claramente se ve que no hay fruto, ¿verdad? Pero si no, yo he conocido un montón de personas que cometen errores y que tienen cosas que no han entendido bien, pero eso no significa que no sean salvos, porque no es por el entendimiento, no es por lo que hacemos, no es por lo que exacto. sabemos, es por lo que Él hace. Entonces, no lo podemos Sí, saber, no lo podemos saber. Yo personalmente puedo intuir si está o no está, pero no lo puedo saber. Yo sí puedo saber yo.
Yo sí. ¿Y cómo lo sé? Porque yo tengo el gozo del Espíritu Santo y la paz del amor. O sea, todo lo que dice el fruto lo tengo y no es algo que yo me esfuerce. Me vino y estuve 22 años creyendo que era cristiano sin tener todo eso. Hay una diferencia. Sí. ¿Ok? De hecho, yo nací de nuevo sin buscarlo, Ujú. ¿sabes? O sea, yo me acuerdo el mismo día que nací de nuevo, que me acuerdo de esos momentos y yo en ese momento no estaba buscando a Dios, al revés, estaba haciendo otras cosas peores. O sea que yo creo que la gracia de Dios y la misericordia va según como Él plantea o desea. Es verdad que la salvación no es por obras, ¿vale? No es como si fuera un mueble de Ikea que con las instrucciones llegas a la salvación. No, pero hay a veces que la gente sí que, por ejemplo, un católico, ningún católico es salvo. Es que no tiene nada que ver la religión con la salvación. O sea, yo no puedo decir que ningún católico. Es probable que a lo mejor la mayoría de los católicos sean de los que van a la plaza final. ¿Entiendes? Porque es muy distinto estar viviendo el catolicismo, la religión católica, y de repente te entra un cáncer, te pones de qué, te pones en una posición en la que te estás muriendo. Yo no sé cómo esa persona ahí opera en la ley, en la fe. Por eso te digo que es que una persona puede vivir religiosamente toda la vida y llegar a la plaza, como nosotros decimos, eso a la plaza, en el Sí, último momento. Esa es la esperanza que siempre tengo, Diego. O sea, la esperanza que siempre tengo es que la gente quiere llegar a Dios y no puede llegar a Dios, es Él el que lo llega. Entonces, eh, sí, pero bueno, que me refiero mm, que Dios puede moverse a una persona que, por ejemplo, no vaya a la plaza. Dios vino a por los pecadores y todos los pecadores no siempre van a, por así decirte, creer en que hay Dios no, o creer no. ¿Y en sabes una por iglesia. qué? No, ¿y sabes por qué? Porque entonces haría acepción de personas, porque a unos sí y a otros no. Es que, Mira, bueno, tienes un poco de jaleo y al final lo resolverás, porque a mí también me pasaba. Al final lo resolverás. Mira, eh, no depende de nosotros el llegar, no depende de nosotros en llegar, depende de él, ¿ok? Pero sí sí, depende de nosotros dejarnos llevar. O sea, nosotros tenemos voluntad, tenemos voluntad. Y cuando nosotros vemos que en Apocalipsis dice, y estaban dándose cuenta que era el juicio de Dios, pero seguían a la bestia, eso, o sea, se daban cuenta y en vez de decir, wow, perdónanos, y arrepentirse y colocarse en una posición en la que Dios lo pudiera salvar, seguían a la bestia maldiciendo a Dios. O sea, no es una ajá, cosa de que no creo en Dios, es una cosa de que yo sigo a la bestia bajo mi voluntad. ¿Por qué pasa eso? No lo sé, porque yo solo puedo saber lo que me pasa a mí. Y yo decidí creer en Dios, ¿ok? Entonces, los que no creen es algo que no puedo entender porque yo estoy creyendo. ¿Por qué no creen? ¿Por qué yo he creído y ellos no creen? Esa es mi interrogante, Diego. Pero sí, yo entiendo. está claro que para ser salvo, lo único que te puede estorbar para no llegar a la plaza es la incredulidad. Ahora, la incredulidad también es creer otra cosa distinta. O sea, incredulidad no es no creer a Dios. No, incredulidad es también creer otra cosa distinta. Entonces, si yo lo que estoy creyendo es otra cosa distinta, estoy incrédulo. ¿Cómo un incrédulo va a estar en Cristo? Sí, Ahora, perdona. puedes estar haciendo cosas malas, pero no estás incrédulo, estás creyendo. Sí. Perdona, José Luis, tú dijiste, no sé si me recuerdo bien, que dijiste que tú antes eras ateo. Yo fui ateo, yo de pequeño era creyente, en un momento dado por un libro que leí, J. Krishnamurti, un hindú que escribió muchos libros y se movió por las universidades europeas. Y yo lo leí y me hizo totalmente agnóstico. No creía en Dios,
pero era muy jovencito. Durante mucho tiempo busqué, y busqué en todo, busqué en el hinduismo y tal, y en la nueva era, busqué, yo estaba en búsqueda, quería buscar, y ahí en esa búsqueda me llamaron, ¿no? Me llamó Ah, a eso través es. y entré en una iglesia evangélica. Ahora, Ujú. tuve 22 años estancado, que yo creo que fue parte de lo que, el plan de Dios, por supuesto, porque si no, y estuve 22 años estancado en una iglesia evangélica, sí. Entonces, Exacto. Y por eso que Dios te llamó y tú, por ejemplo, antes habías vivido una época donde eras ateo. Y sí, en unos pasajes de la Biblia también dice que Dios podría hablar a través de las piedras, ¿no? ujú, Algo así. sí. Si tú no hablas, no depende de ti. Puede hablar, hace hablar a las piedras. Eso es lo que quiere decir ese texto, sí. Claro, por eso yo me refiero Vale, ahora que tú estás muy influenciado con que Dios elige a unos y a otros no. no del todo, Porque ¿vale? si a uno le Hay una hace mezcla. ser salvo, porque entonces tendrían que salvar todos, Diego, ¿no? No, ¿No? Si a uno le hace ser salvo y le hace hablar una piedra para salvarle, ¿por qué a ese le hace hablar una piedra para salvarse y al otro no? Y no se salva. entonces ese pasaje aquí va referido. A que si tú no haces, o sea, tú puedes participar en las cosas de Dios, pero si no participas, no le importa. Se pone a hablar a las piedras para participar, o sea, no eres necesario para el ministerio de Dios. Él te quiere hacer útil, y si tú quieres participar, participas. Y si tú no quieres participar, tiene que hablar una piedra, habla una piedra. No es que vayan a hablar las Exacto, piedras, pues las piedras no hablan. Lo que quiero sí, decir es que no depende de nosotros. claro. ¿Cuántas personas van a las iglesias y no reciben el Espíritu Santo? O han acabado marchándose y han ido a la plaza, por así decirte. No. De, de, de hecho, el otro día estuve hablando uno y dice, yo estoy esperando, y dice, yo ya llevo ya 50 años esperando Mm, y aún no he recibido nada de Dios. Un día hablando por aquí y yo lo que le dije era, digo, pues sigue hablando, le dije, sigue hablando a Dios, porque es que, o claro. sea, yo no quiero decir que esto sea así, ¿no? Pero sí que vemos que suele pasar, ¿no? Que nuestro día a día pasa. Ujú. Lo triste, y es real, porque lo dice la palabra, es que muchos son llamados, pocos los escogidos. Y hay que tener en cuenta que esa palabra escogido no es que él escoja a pocos porque él escoja a pocos. No, el escogido es aquel que ha llegado a la plaza y ahí le puedes coger. Si no llega a la plaza, no le puedes coger. Entonces, es como si hubiera un filtro dentro de todo esto, y todos los que salen por el agujerito ese, el pap lo coge. Cogido, Ujú. cogido, entonces tienen que llegar por ahí. Y pap, escogido, no es porque a ti te cojo, ¿vale? Por eso digo, pero muchos son llamados. ¿Cuántos son llamados? Todos, Muchísimos. todos, porque si no, ¿cómo podría Dios juzgar a una persona que no ha sido llamada? Ah, pues si es que a mí no me llamaste, si es que yo no tuve un encuentro contigo, ¿cómo voy a creer si yo no, si a mí nadie me dijo que tú habías muerto? Todos son llamados. Muchos, esos muchos son todos Exacto. son llamados, pero no todos son escogidos. ¿Por qué? Porque no todos han creído. Por eso mismo digo que no todos tienen que ir a la plaza, por así decirte, porque Dios los puede llamar. Sí, pero el llamado es a la plaza. Y lo que tardes en llegar a la plaza puede ser hasta el final de tu vida, o puede ser que al final no vayas a la plaza. Bueno, si no hay personas que quieren preguntar, ya que estamos Ujú. en esto analizando, me gustaría hacer otra pregunta, si puede ser. Vale. Yo, de todas formas, no me uses a mí para la respuesta, ¿sabes? Aunque yo te voy a dar mi respuesta. La respuesta que yo te doy está elaborada durante 3 años de estudio de la palabra.
O sea, mi seguridad de lo que yo te estoy diciendo ahora es mía, no, no es. Entonces, tú lo que tienes que hacer es buscar esa seguridad en la palabra. Y la única forma de hacerlo es libro tras libro, tras libro, tras libro, exponiéndote. Y la primera vez que lo estudias, igual, y no es de leerme el libro, sino es de estudiarlo y entenderlo. Y sabes lo que a mí me ha venido muy bien, enseñarlo. Porque cuando uno se pone a enseñar, se da cuenta de lo que no sabe. Y yo he enseñado a veces al principio y está todo registrado porque lo tengo todo subido en el canal de YouTube. Pero yo, por ejemplo, cuando hablábamos de la predestinación, metí bien la pata, pero bien la pata. Eso, Pero hay que meter la pata para luego llegar al entendimiento y decir, uy, he metido la pata aquí, ¿eh? Porque solo es en la revelación de Dios y eso no te la puedo dar yo, te la tiene que dar Dios, ¿ok? Entonces, por más que yo intente que tú entiendas lo que yo entiendo, no va a costar. Es Dios. Vale, Diego. Pregunta. sí, sí. Eh, a ver, yo, mira, he dejado de estudiar por ese hecho, porque me ha llevado a, por así decirte, equivocarme o no llegar claro del todo lo que pretendía. Entonces, ahora he dejado de estudiar, pero siempre estoy a la espera de que sea Dios el que me revele, ¿no? Ujú. Y por esa acción, Dios me está revelando cosas y por ahora voy así, ¿no? Bueno, una duda que tengo es cuando le dice Dios a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Si la misericordia es para todos, ¿vale? ¿Por qué le dijo Dios a Moisés cuando quería sacar al pueblo de Israel de Egipto? Le dijo, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Ese es un punto, por ejemplo, de los que a mí me ha hecho dudar, ¿no? Por así decirte. Pero tú cuando dudes, tú siempre tienes que darte cuenta. Vamos a ver. La palabra está diciendo el general, ¿no? En sí, el carácter de Dios es que no puede ser, no puede tener acepción de personas. Y de repente te encuentras con un texto que parece que te está haciendo dudar de que tiene acepción de personas, ¿no? Entonces, Sí, ahí en esos textos difíciles que parece esto, no tienes por qué dudar. Tú puedes decir, no lo entiendo, tengo que buscar a ver, pregúntale a Dios, pero eso no significa que ese texto vaya a vencer la naturaleza global de toda la palabra. ¿Ok? Tendríamos que ver el texto claramente, porque yo te puedo dar una respuesta. Yo sé que Dios tiene misericordia de todo el mundo, pero la misericordia de Dios, y según Pablo, tiene un límite. Va a buscar el texto, vale. Tiene un límite, tiene un límite, ¿ok? O sea, cuando Dios endurece el corazón, se acabó. Es decir, esto es así. Dios tiene misericordia y lo que está diciendo es que, porque, por ejemplo, ¿qué le pasó a este, al de la ballena? Este no quería predicar en Nínive porque sabía de la misericordia de Dios. Dice, mira, si predico en Nínive, Dios los va a hacer arrepentirse y se van a salvar y yo no quiero que se salven. Entonces, que yo tenga misericordia. ¿Qué le dicen a los de la plaza, los que han contratado al principio? ¡Ojo! Le pagan lo mismo a ese que no ha trabajado que a mí, que está todo el día trabajando. ¿Y qué le dicen? ¿Y tú quién eres? Si yo quiero ser bueno. O sea, en realidad lo que te está mostrando ahí la misericordia de Dios es que no se mueve bajo los patrones humanos de que nosotros nos movemos en una misericordia lógica, mientras que Él no. Él se mueve, mira, si él se moviera en una, en una misericordia lógica, ninguno nos salvaríamos, porque todos necesitamos de la misericordia de Dios. Por eso dice, tendré misericordia de los que yo quiera tener misericordia. Ahora, ¿de quién quiere tener misericordia? Eso es lo eso que sí. le tienes que preguntar. ¿De algunos? ¿Y por qué de algunos y de otros no? Eso es lo, porque la palabra ahí no lo dice, simplemente te dice, tendré misericordia de los que yo quiera tener misericordia. En realidad lo que la mente te está llevando al conflicto para hacer que, porque este es el trabajo de la mente, creas que Dios es injusto, que Dios es no sé qué, es lo contrario. Él lo que te está diciendo es que Él es misericordioso
aun de los que no se merecen misericordia. Claro, sí. Mm. Sí, en ese aspecto sí. Yo es que tampoco lo veo que sea injusto, ¿no? Porque Dios es Dios. Él puede hacerlo, él ha creado todas las cosas, puede hacer lo que él quiera, ¿no? Pero se sujeta a sí mismo en la justicia. Por eso hace pactos, para sujetarse a sí mismo. Es decir, él pacta consigo mismo, podía hacer el pacto de que le diera la gana, pero por eso ahí se ve, porque mira, sabes, la naturaleza de Dios es amor, pero no es el amor que nosotros conocemos, que nosotros sentimos, Diego. Esto es un problema gordo. La gente, lo que nosotros tenemos es filio. Él es ágape. Y ágape significa una perfección completa. En algunos sitios dice, el amor es el cumplimiento de la ley. Es decir, cuando dice que Dios es amor, no está diciendo que, ay, Dios es un amor sentimental. No, no. Cuando dice que Dios es amor, es que Dios es perfecto y no puede salir. Esa es su naturaleza. Entonces, bajo su naturaleza, Él no va a hacer lo que le da la gana si va en contra del amor. Siempre va a ir en función a la justicia. Bueno, la justicia es parte del amor. Entonces, el amor sería el completo. El amor sería lo que definiría a Dios completamente. Dios es, no que tiene, Dios es amor. Y no puede salirse, no puede decir, es amor, pero tiene un grano que no lo es. O, no, no, Él es amor. Entonces, bajo esa naturaleza, Él mismo se sujeta a sí mismo con pactos. ¿Para qué? Para asegurar, para que nosotros entendamos de que Él no puede salirse de ese amor. Nosotros no lo podemos entender, Diego. Por eso Él hace todo esto para que en una pista, o sea, nuestros pensamientos son más bajos que sus pensamientos y todo lo que hace, lo hace en un momento para que nuestra condición que nos conoce podamos tener la confianza de que tenemos que leer. Porque fíjate, digo, que Él no nos ha creado para vacilar o para jugar o para divertirse. Él nos ha creado para tener relación. O sea, Ujú. Él creó al humano para tener una relación. Y la relación tiene que ver con el amor, tiene que ver con todo esto. Es muy chulo, tío, cuando llegas un momento al entendimiento de lo que es Dios y tal. Claro, luego la palabra hay momentos, hay sitios conflictivos que te quiere el pensamiento lleva a otro lado, ¿no? Hay que tener en esos momentos, dicen, ya me lo dirá el espíritu, me dirá cómo es, pero no me dejo llevar por ese pensamiento. Si te está llevando a que Dios es injusto, imagínate. No, no, no me voy a ese punto, ¿no? Pero sí que no me cierro a cualquier aspecto que pueda ser verdad, ¿no? Por así decirte. Pues porque es que el otro día mismo me aguardé un versículo, pasa que si me salgo de aquí no lo puedo leer, que decía que Él da vida y destruye. Y si yo me y digo, pero lo que sí que me queda claro, ¿no? Es que Dios, porque a mí antes no me parecía, Dios se dio por todo el mundo, ¿no? Porque en Tito, creo que es, o en Timoteo, Ujú, habla de varios pasajes de que Dios anhela a salvar a todo el mundo, pero no ujú. todos sabemos que no todos se van a salvar. También dice que vino a rescatar a todos, aunque todos no se van a rescatar. O sea, yo creo que su deseo en sí es salvar a la humanidad, aunque no todos se van a salvar. Por eso es un poco, esto crea un Eh, poco de debate, ¿no? Por así decirte, porque si Dios es el amor, ¿por qué no se van a salvar todos, no? Porque el amor que tú estás interpretando es el amor humano y no el amor de Dios. ¿Entiendes? Estás tratando el amor sentimental. El amor humano. No, no puedes llegar a entender o comprender el amor. Solo se puede llegar a entender en Cristo. Cuando estás en Cristo, ahí tú sí, porque ya dices, bueno, Él es, yo estoy en Él. No puedo, no tengo por qué saber todo, pero estoy en Él, ¿no? Pero ese amor que tú me dices que se salven todos, no es justo. Una persona que no quiere salvarse, que no cree en Él, que no cree en Jesucristo, es decir, es como si yo te dijera, toma, te doy el bolígrafo y no lo quieres, bueno, te lo guardo aquí, es tuyo, aunque no lo quieres, algún día me lo pides. No, has rechazado.
O sea, yo te estoy dando algo gratis y has rechazado. Mira, yo entendí esto y me gustó mucho. Eh, Estamos dentro de lo que es el plan de Dios, porque Dios tuvo un plan, ¿no? En la eternidad, bueno, esto lo vemos nosotros que tenemos el tiempo cronos, ¿no? Pero él en el Cairo no, bueno, no sabemos cómo es esto, pero un plan. Creó el mundo para un fin. Un mundo que no es que es finito. Es decir, tuvo un principio y va a tener un fin. ¿Ok? Ahora estamos dentro de ese plan. Hay un siglo y luego está el siglo venidero, que es después de este plan. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Y esto es lo que nos muestra la palabra, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios para este siglo, para esta parte del plan? Y cuando yo lo entendí, me gocé muchísimo, tío. El propósito de este siglo es crear el cuerpo de Cristo. Todo lo que está pasando en este siglo hasta que se acabe es para crear a la esposa, para crear esa compañía que él ha creado, porque no podemos decir que va a crear, ya la tiene creada desde el principio, por eso dice, Pablo dice, fuisteis llamado, fuisteis porque ya está creado en la mente de Dios, en la existencia de Dios, está creado, pero nosotros no, nosotros estamos viviendo el tiempo cronos y lo que estamos viviendo es desde que se creó el mundo hasta que se acabe la construcción del cuerpo de Cristo, es decir, es un plan, estamos en un plan de Dios, en un propósito de Dios. No es nuestra vida al fin y en lo que yo haga en esta vida. No, no, estamos dentro del propósito de Dios y ahora todos los que ya estamos en Cristo, ya tenemos billete para la segunda siglo. ¿Y cuál es el segundo siglo? Según lo que pone en la Biblia es eternidad con Él. Ahí vamos a vivir algo totalmente que no estamos viviendo. Quizás tú te puedas imaginar un poquito de lo que puede ser la gloria de Dios, pero en ese tiempo viviremos, porque ya vivimos con la gloria y en la gloria de Dios. Ni aun Adán y Eva, que empezaron en este mundo físico, pudieron participar de esa comunión, porque la boda es de 4 tiempos. En la tierra, hasta que se acaba, son los 3 tiempos, que están muy definidos. Hay un vídeo para que te lo pueda mostrar. Y luego, la cuarta es la consumación del matrimonio. O sea, las bodas judías son 4. La presentación de la novia, del novio a la casa de la novia, la presentación de la novia a la casa del novio, la boda en sí, donde participan todos, y después de eso viene la consumación. Ahora, ellos están casados desde el primer momento. Ya están, ya son matrimonio, pero no consuman hasta que no llegan. La consumación, cuando habla de esposa, está hablando ya en el segundo siglo, cuando ya este mundo, la tierra pasará y ya no habrá nada, estarán juzgados, todos los que no han llegado a Cristo serán condenados. Si tú piensas, porque a mí me pasa lo mismo, en estos que no van a llegar a Cristo, es muy agrio, es muy triste, es muy duro pensar de que esos van a vivir eternamente ahí también. Cada uno dice, uy, ¿cómo Dios va a poder hacer? Pero es que no es algo que te compete a ti. En este mundo, bajo una mente finita, bajo un corazón que está en contra de Dios, todo lo que pienses sobre eso va a ir en contra de Dios y entonces no te lo pongas a pensar. Pues Simplemente lo único que claro, puedes hacer es wow, estoy en Cristo, ya tengo, voy a vivir eternamente con Él y puedes pero es empezar que aquí en la tierra a vivir eso. a mí eso, José Luis, no me produce alegría, por así decirte, No, me por causa supuesto, a decepción. nadie. ¿Cómo le va a parecer alegría? Claro, mira, yo te digo la verdad, si mi vida dependiera de que todos se salvaran, yo la daría ahora mismo. Yo la daría sin pensarlo. Pero eso es Sí, una suposición. una nada. No vale para nada, bueno. Porque no, ¿sabes? Pablo lo dijo. Dice, sí.
si pudiera hacerme anatema para que los míos, los judíos, se salvaran, lo haría. Él estaba diciendo eso, pero es que eso no lo podía hacer. No lo podía hacer. Ahora, ¿quién lo piensa? Diego, lo está pensando un humano, una mente humana, una lógica humana, con un corazón humano, con sentimiento. Y que dice Pablo, que dice, el corazón es contra el espíritu, va Sí, siempre en contra. Entonces, ese es el que está pensando eso. ¿Y para qué lo piensa? ¿Y para qué lo analiza? Y para que si le dejas pie, te lleva a un sitio muy triste. ¿Para qué? Para separarte de Dios y para mostrarte que Dios no es tan justo, no es tan bueno, ¿no? Y tal. Pero esto es tu mente, es tu cuerpo, es tu, y tú eso no tú tienes que ir a la palabra. A ver, esto, y no lo entiendo, no pasa nada. Pero este no manda, este ya no manda en mí, yo soy de Cristo. sí, eso lo estoy llevando a la práctica y por ahora me está yendo bien. Pero muchas veces también hacemos énfasis en, por ejemplo, en la Biblia, en la escritura, pero la Biblia no es Dios. La Biblia no deja de ser un libro. No sé si me estás entendiendo. Sí, bueno, La, la- la Biblia no salva, el que salva es Dios. la Biblia, lo que está en la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el verbo. Claro, es un libro, ¿verdad? Pero el verbo, la palabra, es lo que tiene el poder. El Espíritu Santo utiliza este libro, por eso dicen que está vivo. Pero el Espíritu Santo utiliza esta palabra para llevarte a la salvación. Mira, eso a mí está, Sí, sí, te lo dije, me parece, lo de Santiago. sí. Es a La través de fe la viene, palabra. la fe Pues, viene por el oír la palabra de claro, hay Dios. gente que, ay, la venera, la abraza, la quiere, se la pone aquí para que le bendiga. No, eso es una tontería. Claro. Es la palabra, el Espíritu Santo a través de la palabra que está traducida, ¿eh? Y que tiene sus Exacto, errores, porque tiene exacto. sus errores. Pero el Espíritu no tiene error y utiliza esta Biblia con errores para llevarte a su propósito. Y mira, yo a veces, porque yo intento no ser religioso, me da mucha rabia la religión. Yo me di cuenta de que la religión es un estorbo para la gracia. La religión Exacto. es el invento de Satanás para traer una respuesta a lo que la gracia trae y no es, te lleva a otro sitio. Intento no ser religioso y, y el no ser religioso, yo es como, ay, siempre tiendes a la mena, gloria a Dios y tal, ¿no? Todo esto que se coge, se deje que se coge en la religión, ¿no? Intento no ser religioso, pero no me puedo despegar de la Biblia, tío. Por más que intento, no me puedo despegar de la Biblia, no puedo. O sea, he intentado despegarme de estos slides, despegarme del Zoom, de los estudios, para vivir una vida de no religioso y tal, y no puedo despegarme de la palabra. A ver si si no es malo hacer likes y todo eso es bueno para las personas, leer la Biblia es bueno, ¿vale? Sí, Pero yo, pero a la larga alimentas al claro, claro que religioso, alimenta, claro que la alimenta, sí, alimentas al sí, religioso. Y a sí. mí me da mucha rabia eso. Bueno, Eso es todo, eso es mi corazón que está soltando, ¿eh? No es algo de sí, sí, la palabra, es de algo que todas, yo siento y que de bueno. todas las cosas que nos ocurren a los cristianos aprendemos y sacamos lo mejor de lo que vivimos, ¿no? Por eso yo ahora lo de la Biblia me he parado un poquito porque estoy teniendo un mejor, por así decirte malamente, mejor ganancias en lo que es el experimentar, en la intimidad, en el orar, en saber esperar, ¿sabes? Que ponerme profundamente al estudio de la Biblia, ¿no? Porque no lo acabo de encajar todo, ¿no? Por así decirte, no lo acabo de encajar este versículo con este, aún no lo Pero entiendo al 100%. porque tienes jaleo con lo que has escuchado. A mí me pasaba. Yo tenía un jaleo y yo tuve que decidir borrar y empezar de cero.
Y es duro, ¿eh? Porque nadie quiere empezar de cero después de muchos años, de tanto tiempo, de tanto esfuerzo y tanto. Pero a mí me pasaba, yo tenía un jaleo porque cada vez que leía se me iba a lo que había escuchado, lo que me habían enseñado. Y ya digo, esto estará bien, estará mal. Y ahí me producía mucho jaleo, porque estaba luchando con la interpretación, cuando yo lo que quería era la revelación. Entonces, mm, Exacto. tuve que decidir, decir, de cero. Yo por eso, bueno, Génesis sí lo he estado leyendo más veces, pero hay libros del Antiguo Testamento que si yo me pongo a estudiarlo o a leerlo, mm, es como si fuera la primera vez, porque no quiero saber nada de lo anterior. Ahora Ujú. quiero leerlo con el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo lo diga, ¿entiendes? De momento me he empeñado con el Nuevo Testamento, aunque sí voy al Antiguo y leo y tal, y he estado haciendo estudios y cosas, pero me cuesta, tengo mi, ay, porque digo, bueno, yo no quiero porque tengo todavía, tú no te das Sí, cuenta de que la gente predica como aquí, allí, aquí, allí, o sea, coge un montón de versículos de la Biblia, de los distintos libros, para traer un argumento, como sí, si claro. necesitaran, sí, pero eso no está bien. Porque cada libro Sí, por tiene su ejemplo, fundamento y cada palabra tiene su exacto. propósito. Eso es Entonces, sacar versículos de su contexto. claro, entonces, no, lo que te quiero decir es que, es que este libro necesitaba de este otro libro, de este versículo, para traer la verdad que estás diciendo. No, no, vamos a ver la verdad con el contexto del libro. Entonces, Sí. yo eso es lo que me gusta. Yo no puedo estar ahora, aunque por ejemplo hoy lo hemos hecho. Estábamos leyendo y nos hemos ido a Noé, a todos los versículos que había de Noé en los otros sitios. Ujú. Pero no me gusta el pum, 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 porque veo que cambia el contexto, no es, estás con el contexto de un versículo cuando realmente el versículo ese, el contexto de ese versículo son todos los capítulos anteriores de ese libro. Y Ujú. está ahí para continuar algo que viene después, no para que vengas. Exacto. Entonces, por eso te digo que han utilizado tanto el Antiguo Testamento para... Y yo estoy anulando todo eso. Estoy borrando. Creo que lo tengo borrado, pero qué va. Bueno, es difícil cuando llevan muchos años por esa práctica, ¿no? Es como convencerle a alguien que lleva años estudiando ahora le dices que ese estudio no le va el día. Ujú. ¿Tú nunca le has intentado a un abuelito decir, no, hombre, has te equivocado toda tu vida? Y lo mal que se pone y dice, no, ¿qué estás diciendo? Oye, no, ahora a mi edad me vas a decir que estoy equivocado. Hombre, ya no tengo para poder recuperar todo lo que he perdido, ¿no? Si estoy equivocado. Prefiero vivir equivocado, ¿no? Pues eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? De que después de Al tanto final, estudiar. al final acabas en la conclusión de que ya sea Dios el que te lo revele, porque si no te tiras ahí debatiendo, debatiendo, debatiendo y no consigues nada al final. Y si yo te dijera, Diego, que no importa, que la revelación de Dios, o sea, en realidad la revelación no lo usa Dios para salvarte, la revelación la usa para usarte. Entonces, que te revele o no te revele, bueno, si te revela, te usa. Si no te revela, eso no tiene nada que ver con la salvación, porque Él nos salva Ujú. cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no cuando tenemos una revelación en la cabeza. Entonces, Sí, sí. bueno, pues sí, a lo mejor muchos van a llegar al tribunal de Cristo y no se van a ganar ni una coronita, pero se salvan, van a ser esposa de Cristo. Sí, Amén. amén. Así es. Pues José Luis, mira, me quiero bajar porque No, nos vamos a bajar todos, ya nos vamos a despedir. no, Te hay, bajo hay, y ya oro, ya despido porque ya va a ser la hora y ya hay terminamos. una chica Ángela que pone, ¿por qué no hacemos su voluntad? Igual quiere que... Ya, bueno, ahora se lo contamos. Te despido, vale, te bajo y le contesto Vale, y oramos, vale. bendiciones, Bueno, gracias, Diego, ha sido un placer estar contigo aquí. igualmente. Bueno, ¿por qué no hacemos su voluntad? Porque tenemos un corazón y una mente que está en contra. Entonces, si no podemos hacer su voluntad, pueden ser dos motivos. Número uno, porque todavía estamos esclavos del pecado y manda el pecado, por más que quieras, manda el pecado. Y por eso sí te das cuenta de que quieres, pero no puedes. Esto es lo que dice Pablo
en Romanos 7. O dos, ya estás en Cristo y Dios está permitiendo que tu corazón te lleve a eso para que te des cuenta de algo que no estés entendiendo o darte a entender o utilizarlo para algún propósito suyo. Porque si estás en Cristo, es Cristo quien te maneja, te dirige, no te creas que tú eres. ¿No? Él domina, controla, sujeta mi corazón, pero también me lo suelta, porque mi corazón sigue siendo un corazón carnal, un corazón humano, un corazón que tiene que morir y está cargado de emociones. No, esto no cambia. La gente espera que Dios venga y les ponga un corazón bueno y que dejen de pecar porque ya el Espíritu Santo les ha llenado. No, 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 no. El corazón es sujetado por Cristo y soltado por Cristo cuando quiere para su propósito. Entonces, pueden ser esos dos motivos. Ok, Ángela, si estás por ahí, no sé si estás. Vamos a orar, ¿vale? El domingo nos vemos 2 horas antes. Seguimos con el estudio de Efesio y vamos a seguir viendo la iglesia, ¿verdad? La verdadera iglesia en Cristo. Pues seguimos viendo. El domingo 2 horas antes, que ahora nos volvemos a ver aquí. Mira el horario de tu país y ahí tienes una cita con Somos la Luz, ¿vale? Vamos a orar y nos despedimos. Gracias, Padre Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo. Ahora te toca a ti, Señor. No hace falta que yo te lo diga, yo sé que tú lo vas a hacer, pero lo digo para que los que están escuchen, Señor, de que lo que ha sido sembrado en sus corazones, ahora tú vas a trabajar con ello para que crezca y dé fruto. Y te damos gracias, Señor, porque no depende de nosotros, solo depende de ti. Gracias, Padre Todopoderoso. Oramos por los enfermos, los necesitados, los quebrantados. Señor, oramos por los que están en duda, los que tienen problemas, los que todavía... Señor, nos queremos